presentamos el pan de vida. Y en esta Cuaresma, reconcíliate con Dios que entregó a su Hijo por ti y por mí. Abramos nuestro corazón a su palabra y experimentemos su presencia en nuestra vida. Una tarde de amor, fue una tarde de dolor. Por mi culpa Jesús tuvo que padecer en la cruz. Él su sangre derramó. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe, aun cuando dije: qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Cumpliré al Señor mis retos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto
hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Bendecido domingo, hermanos. Nuevamente estamos acá en este espacio muy hermoso llamado el Pan de Vida, en la que nos hemos enamorado de la palabra de Dios hoy en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma. La semana pasada nos envolvía el Evangelio de las tentaciones según el Evangelio de San Marcos. Yo les decía la semana pasada a nuestra gente que Marcos no tiene mucho detalle para poder expresar los acontecimientos de las tentaciones como lo hace Mateo y Lucas. Pero hay algo muy hermoso que recalca, que vivía entre animales salvajes y que los ángeles los servían. Esa comunidad, ese ambiente de la naturaleza, tanto terrenal como lo celestial. Del desierto nos pasa ahora a un monte alto, en el monte Tabor, en el segundo domingo de la Cuaresma que se nos ha presentado en este Evangelio, de la transfiguración. Siempre ténganlo presente, y lo voy a decir en cada momento, que el primer domingo y el segundo domingo de Cuaresma, en los tres tiempos litúrgicos, Mateo, Marcos y Lucas, van a ser de las tentaciones y la transfiguración, para que estemos sabedores de estos acontecimientos litúrgicos. Me gusta una frase: subió con ellos a un monte alto, es decir, Jesús en la vez pasada, Él se va solo al desierto, pero en este caso se lleva a 3 de sus discípulos y los hace subir a un monte alto. Esto es lo que nos invita, mira, que Jesús quiere que camines con Él y no que tú le obligas a caminar en tus pasos. Porque a veces le pedimos: Señor, ayúdame, por favor, guía mis pasos, camina conmigo. No, tú dile a Él: Señor, yo quiero caminar contigo tus pasos porque yo sé que van distintos, van derechos, van llevándome, como tú dices, al camino, a una verdad y a una vida eterna. Pero a veces queremos que Él camine con nosotros y nosotros no con Él. Por eso en esta figura Él se lleva a sus discípulos. Después que les da ese mensaje de su primer anuncio, la pasión, ellos se han quedado como estupefactos, se han quedado como atónitos, pero Pedro principalmente, porque fue el que se confrontó con Él y le dijo: Señor, no te puede pasar esto, tú no puedes morir de esa manera. Yo creo un Mesías poderoso, un Mesías que lo cree la sociedad, un Mesías que va a venir a luchar contra este imperio, pero no como un Cristo crucificado. Entonces por eso Jesús le llama la atención: apártate de mí, Satanás. Por eso en esta figura les quiere enseñar que después de esto va a haber la gloria que se les va a manifestar. Y de repente Jesús sube, me imagino, se les aparta y comienza a cambiar su aspecto. Dice que mucho más blanco que la nieve. Pedro se queda nuevamente estupefacto. En las cosas de Dios uno se queda asombrado. No es nada de los acontecimientos naturales, no es nada de los acontecimientos que nos pasan de la sociedad. No, a veces las cosas divinas nos deben de asombrar más que las cosas terrenales. El Dios glorioso, Señor, qué bien se está aquí. Y cuando ve las figuras de Moisés y Elías, que solo Lucas dice que estaban conversando de acuerdo a la muerte que iba a pasar. Una conversación muy fuerte. No una conversación: ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo te está yendo en la predicación? Y si estás cumpliendo esto en la ley, si estás cambiando las cosas. No. ¿Cómo vas a redimir al mundo? Jesús tiene que pasar la prueba. Estos dos personajes, la ley versus los profetas, están confrontando algo nuevo con Jesús y Él, por ser la sabiduría por excelencia, está en medio de ellos. Por tanto, este acontecimiento nos debe dejar claro: Señor, después de que yo he vencido las tentaciones en el desierto, ayúdame a transfigurarme contigo. Sé que lo estoy logrando en esta Cuaresma. Me está costando porque siempre hay indicios, pero no es imposible. Ayúdame a transfigurarme, por favor, porque esto necesito ver un Cristo glorioso en mí. A veces nos conmueve más un Cristo crucificado que un Cristo glorificado. Cuando vemos en las parroquias un Cristo resucitado,
lo admiramos, pero no vemos la figura de verdad de que tuvo que pasar un sufrimiento para poder llegar a su gloria. A veces nos enfrascamos o solo dejamos la mirada en un Cristo crucificado, en el sufrimiento, en lo que me está pasando, en el Señor por aquí, en el Señor por allá. Señor, ayúdame a vivir una resurrección contigo, de descubrir que quiero caminar contigo. Sí, tengo que pasar pruebas, pero sé que en esas pruebas tú me estás transfigurando, estás cambiando mis vestiduras y me estoy haciendo más valeroso, porque contigo siento que las cosas son más fáciles. Que este domingo nos enseñe que del desierto que estamos pasando en estos días, también ten la seguridad que te vas a ir transfigurando. Y no tengas miedo. Señor, qué bien se está acá. Y descubrir algo. Miren, hoy se lo dice a ellos tres: por favor, no se lo cuenten a nadie hasta que el Hijo del Hombre tenga que resucitar de entre los muertos. Dice el Evangelio que ellos, la preocupación más grande fue: ¿qué significa eso de resucitar entre los muertos? No entendían todavía, pero les acaba de anunciar su pasión. Pero como a veces a nosotros nos pasa, no entendemos algunas cosas y solo es de pedir signos o señales para discernir lo que Él quiere. Por tanto, en esta vez se lo dijo a ellos tres, también como cuando le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Cuando Él profesó que tú eres el Mesías, se lo dijo a los 12, no se lo cuenten a nadie. Esto, por favor, mantener la confianza de que si alguien te dice no se lo cuentes a nadie, es porque de verdad no se lo cuentes a nadie. Pero no vayas con el cuento, te voy a decir, pero por favor no se lo vayas a comentar, ni des indicio de que yo te dije. No, ahí estás rompiendo un pacto. Esta vez fue con estos tres, la vez pasada con los 12, pero ahora ellos llevan este secreto. Y por eso, si ustedes son curiosos, allá en la segunda carta de San Pedro, en su capítulo 1, escribe este acontecimiento después de los momentos de la resurrección. Entonces, hermanos, en esta cuaresma sigamos luchando para que nos sintamos transfigurados y decirle: Señor, me estoy transfigurando contigo, estoy cambiando algunas cosas y sé y siento que estoy cambiando poco a poco mis vestiduras y se están haciendo más esplendorosas, mi vestidura espiritual. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. En alegría de Cristo, vivan un hermoso domingo. Gracias por pasar este evangelio a otras personas. Gracias porque esto llega a muchos corazones. Y gracias por aquellos que siempre me echan la mano, con los salmistas, con los de la portada, con los que me ayudan en toda la diagramación de este video. Y gracias a ti que lo haces vida. Te deseo lo mejor, feliz semana y a vivir este segundo domingo de la cuaresma transfigurándonos con Él. He subido a las montañas y a lo alto de los cielos y allí estás tú. Me he sumergido en un mar profundo y aunque ese sea otro mundo, ahí estás tú. Y aunque me vaya al oriente o resida